el lugar de Por Cristo. supuesto que ella no ocupa el lugar de Cristo. Claro, Otra cosa también por la cual no confío mucho en el testimonio de Ireneo y en su exégesis, antes de que pases allá a la pantalla, es ok. que Ireneo dice que la iglesia de Roma la fundó Pablo, lo cual obviamente históricamente eso no se sostiene. Por lo tanto, hay imprecisiones en Ireneo que no puedes empujarlas simplemente y decir, Ireneo lo dijo. A mí me interesa que hagamos el análisis textual, exegético del texto. Sí, Porque si nosotros fuéramos a los padres de la iglesia, hay muchas cosas de los padres que tú no vas a no, aceptar. sí, yo entiendo. Pero los cristianos seguimos afirmando, no solo Ireneo, seguimos afirmando que Pablo es fundador de la iglesia de Roma. En ningún momento lo negamos. Ahora sí, quiero... No, no, pero es que ¿puedo leer Pablo no es fundador de la iglesia de Roma, Sí, Plasencia. Pablo y Pedro son los fundadores de la iglesia de Roma, así es como Discúlpame, se ha pero querido cuando decir. Pablo escribe a Roma ya había iglesia en Roma. No, no me referí que Pablo fue el primer cristiano. Estamos hablando fundador en el sentido Bueno, eclesiástico. es que los cristianos Fundador son la se iglesia. dice no cuando eres el primer cristiano de una ciudad. No, Fundador no. eres cuando estás cimentando y estás dejando las bases para lo que se convertiría en la sede de Roma. No, 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 escúchame. Los cristianos en Roma ya eran la iglesia, porque la iglesia son las personas, Claro, no, eso no no lo son las negamos, enseñanzas. eso lo Ok, afirmamos. Ya había cristianos. si ya había Había cristianos en una Roma, comunidad de cristianos en Roma. ok, ¿y esos cristianos eran la iglesia? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es que Pablo funda la iglesia de Roma si ya había una Se iglesia ahí? usa el término fundar no como el que llega y es el primero y les gana a todos. Fundador en el sentido que sentaron las bases. En ese sentido se está Ya diciendo. la base estaba puesta, Pedro, porque no puedes ser cristiano si no crees que ni el Jesucristo es el Hijo apóstol de Pedro, Dios. ni el apóstol Pablo fueron los primeros cristianos en Roma. A ver, Pero en eso no escúchame hay por favor. polémica. Yo pensé que no Ok, teníamos polémica en eso. no, escúchame por favor lo que te voy a decir. Si son cristianos, ya tiene que haber una base. Y esa base es justamente que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Si Amén. había cristianos en Roma, ahí había iglesia y ya había Amén. una base. Por supuesto. Entonces, Nosotros creemos eso. ¿cómo es que Pablo funda la iglesia en Roma? Como dice Ireneo, si Pablo le escribe una iglesia que ya está fundada en la base Claro. que es Cristo. Pero eso siempre se ha creído, por eso te decía que yo no sabía que teníamos Ah, polémica. Los católicos creemos que ya había cristianos antes de que Pablo y Pedro llegaran ahí, pero aún así se les reconoce como fundadores porque ellos como apóstoles principales sentaron las bases para lo que se convertiría en ah, la sede de mira, Roma. eso es muy interesante porque realmente ustedes estiran los términos según les va conveniendo. Porque para mí No, fundar siempre ha es sido poner la así, base como no es perito nada arquitecto. nuevo. Mira, cuando Pablo llega y funda las iglesias, por ejemplo, de Corinto o en Antioquía, él pone la base y la base es justamente edificar sobre la idea de que Cristo es el Mesías. Pero es que en Roma ya había iglesia, ya Sí, había una base, porque no pueden ser cristianos si no eso creen es que Jesucristo es correcto. el Mesías. Y Sí, entonces tienes razón, es correcto. Ireneo dice que Pablo funda la iglesia en Roma. Pues eso es una mentira que no va a soportar ni tampoco Efebrus, ni tampoco Pero Oscar Kuhlman, ni no muchos puede ser eruditos. mentira porque nosotros lo afirmamos. Ya había cristianos cuando llegó Pedro y Pablo. ¿Crees que te pueda compartir la pantalla para leerte las citas? Porque ya nos brincamos a otro tema.